manteniendo la comunión, a veces tenemos una batalla atrás con el audio, con el sonido, porque sabemos que el culto del Señor es una batalla espiritual. Muchas cosas se están jugando mientras nos presentamos delante de la presencia del Señor. Hay gente que está recibiendo libertad emocionalmente, a veces de enfermedades que están ocultas a nuestros ojos, pero que solamente la persona sabe con qué está batallando. A veces enfermedades emocionales, a veces enfermedades físicas, a veces estamos peleando una batalla por gente que está en el hospital, y venimos a la presencia del Señor a arrojar nuestras cargas sobre Él y a expresarle cuánto le amamos, para que cuando lleguen las horas decisivas Él se despierte en nuestro favor. ¿Dicen amén? Por eso venimos. Si no, usted se quedara mirando a Bonanza en la casa. Eso es de la época de antaño, ¿verdad? O los G.I. Joe. Yo hablo de lo que yo miraba, ¿verdad? O usted se queda por allá mirando The Olympics, ¿verdad? Los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero usted vino a la casa del Señor, juéguesela toda. ¿Dice amén? Gloria a Dios. Que el Señor diga: me agrada esta persona, porque en prueba o en luchas alaba con el alma. ¿Dice amén? Métase en lo que está. Y cuando dance, baile, salte, aquí no hay prohibición de nada. Usted puede adorar al Señor como usted lo sienta de corazón. No se trepe por las paredes, pues lo vamos a tener que bajar. Pero si usted siente al Señor, expréselo con el alma. ¿Dice amén? No deje que el diablo le robe el gozo, porque a veces estamos así. Y lo otro es que tenemos que hacer una pequeña inversión de sonido, así que hay que cambiar esas bocinas. Para los que, ¿verdad?, tienen poder comunicativo, no se pongan a hablar cuando vean que cambiemos. Ya están gastando el dinero. No, hay que invertir en la obra del Señor. ¿Dice amén? ¿Dice amén? Gloria a Dios. Así que gócese, porque eso es parte de la batalla. Sabemos que el enemigo no quiere que la iglesia del Señor avance. Entonces nosotros tenemos que hacer todo lo necesario para que el enemigo sea avergonzado. ¿Dice amén? Levánteme la mano y dígame los que están diciendo amén. Bueno, todos. Es que la máscara no me dejan verlo, ni me dejan oírlo bien. Y eso requiere el que todo el mundo se involucre. Tenemos varios hermanos enfermos, parte de nuestros obreros, y a veces eso nos hace sufrir un poco. Hay gente que está siempre temprano aquí y haciendo posible que todo esté a tiempo. Hay algo que ha caracterizado nuestra iglesia a través de los años, y cuando empezamos la obra, yo crecí en una iglesia pentecostal. Crecí desde yendo de los 6, 7 años me llevaban las maestras de escuela dominical. Casi a los 12, 13 años casi le entregué mi vida al Señor. Tomé una decisión por Él. Pero yo veía mucho, también visitando otras iglesias, decían: vamos a decir a las 7 para empezar a las 8. Y eso ha sido algo contra lo que hemos batallado. Y hoy nos extendimos, empezamos un poco tarde. Yo estoy, ¿verdad?, batallando con eso. Yo estoy haciendo señas de que es la hora del culto, hay que empezar. No importa que así yo no esté, hay que empezar el servicio a la hora que hay que empezar. ¿Dice amén? ¿Se goza? Sonríase, que el Señor le ama. Pero si usted viene temprano y nos ayuda, podemos empezar, ¿verdad que sí? A la hora que hay que empezar. ¿Dice amén? Tócale, está a su lado y dígale: eso es para ti, Dios te está hablando. Aleluya, ahí me gustó eso. Aleluya. ¿Ya? Una forma linda de decirle perro muerto a alguien, pero con gozo. Aleluya. Yo lo amo. ¿Dice amén? Yo lo amo y quiero que la iglesia del Señor siga avanzando. Es el trabajo de todos. Tenemos una hermosa congregación que en medio de las batallas que cada uno pelea, todos nos involucramos a pelear esas batallas, a orar. Y estamos peleando una batalla por mis hermanos Raúl y Cristi, por la hermana Wandy. Están hospitalizados en este momento.
Gloria al Señor por eso. Denle un aplauso al Señor, Rey de Gloria. Porque la hermana Wandy está saliendo hoy del hospital. Y la batalla que estamos peleando en este momento es por mi hermana Cristi, por mi hermano Raúl. Pero mi hermana Cristi está más delicada de salud que mi hermano Raúl. Y estamos clamando, pidiéndole al Señor que nos haga un milagro de salud, que ellos puedan salir del hospital y restaurarse. Cuando yo voy a decir esto para que usted entienda la batalla, porque tiene que ver con lo que voy a compartir hoy de la palabra. La batalla que nosotros peleamos no es una batalla en el mundo terrenal contra el suegro, la suegra, contra el yerno o la nuera. No es una batalla, esa es la batalla que más se ve, ¿verdad? Que si yo amo a mi suegra, no sé usted, pero sí, aunque vivo en Argentina, pero yo la amo igual, sí, ¿verdad? Y no es una batalla contra el supervisor que le hace la guerra, no es una batalla que solamente contra las enfermedades. El diablo está involucrado a veces detrás de los ataques o de los impactos que recibimos en nuestro relacionarnos con las personas. Y nosotros tenemos que, la Biblia dice, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque nuestra fuerza no podemos. Y mis hijas, no recuerdo cuál de ellas, me preguntaba, ¿cómo puedo fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza? Yo le dije, si oraba 5 minutos, pasa más tiempo en la presencia del Señor, pasa más tiempo expresándole tus necesidades, expresándole cuánto le amas, pasa más tiempo escuchándole hablarte a través de la palabra del Señor, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Las historias bíblicas no están allí para que nosotros la leamos como una novela o un cuento o una película. No, es para que escuchemos a Dios hablándonos principios que luego vamos a poder aplicar en la vida real. ¿Dice amén? Toca al que está a su lado y dígale, eso es para ti. Hay principios que tenemos que aplicarlo en la vida real. Y cuando recuerdo hace 2 domingos atrás, no estuve en la iglesia, estuvo el pastor Díaz ministrando. En la mañana, mientras dormimos un par de horas, porque habíamos viajado varias horas desde Nueva York hasta York, Pensilvania. Y entonces en la mañana, cuando me estaba despertando, vi una visión en un momento dado. Lo vi al hermano Raúl golpeado, lo vi enfermo, lo vi que estaba bastante quebrantado, pero inmediatamente yo dije, Señor, que empecé a orar por él. Y en la noche Cristi mandó un mensaje de que ellos estaban enfermos. ¿Por qué Dios le muestra a uno? Porque estamos peleando una batalla. ¿Lo están entendiendo? Es una batalla espiritual por nuestras almas, por lo que Dios quiere hacer, por lo que le falta hacer en nuestras vidas. De manera que usted y yo tenemos que estar conscientes que si nos descuidamos espiritualmente, el diablo se mete, gana ventaja sobre nosotros. Yo no estoy diciendo que es el caso de los hermanos. Lo que le estoy diciendo es a usted que no se duerma, que el diablo está involucrado en una agenda para destruir el plan de Dios en su vida, para destruir el propósito de Dios en su vida. Y si nos dormimos, dejamos de leer la Biblia, dejamos de congregar, dejamos de orar, entonces el diablo de alguna manera se mete y trata de dañarnos. Y para eso está la iglesia del Señor. Cuando un hermano es herido en medio de la batalla, nosotros no estamos ni para acusarlo, ni para condenarlo, ni para derribarlo, sino para levantarlos, para unirnos, para pelear la batalla juntos, como si fuéramos nosotros mismos los que estamos pasando por esa necesidad. Gloria a Dios. Así que yo quiero que usted reciba la palabra hoy y que usted la aplique en el plano terrenal. Ore conmigo. Padre bueno, nos presentamos delante de ti. Queremos pedirte una vez más que nos hables, que nos ministres a través de tu palabra, que la palabra que recibamos podamos aplicarla en el mundo práctico, en el mundo terrenal, para que podamos, Dios mío, afectar el mundo espiritual, podamos frenar los ataques del diablo, podamos limitar a Satanás hasta dónde se puede meter, hasta dónde puede tomar
el control de nuestras vidas o de nuestra familia. Queremos cerrar las puertas que haya que cerrar, las ventanas que haya que tapar. Queremos movernos en la dimensión espiritual que tú quieres. Oro para que no haya distracción a tu palabra. Y como siempre te pido, quita lo mío, pon lo tuyo y ministra a cada corazón en el nombre poderoso de Jesús. Y usted me da el mejor amén que tenga. Voy a invitarle a ir conmigo al libro de Josué, libro histórico de Josué, capítulo 10. Versículo 5. Josué 10:5 dice, preste oído a la palabra si no tiene la lectura. Dice: y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-jorón, y los hirió hasta Seca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-jorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y hubo un día, y no hubo un día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. ¿A la voz de quién? ¿A la voz de quién? Porque Jehová peleaba por Israel. Deje la lectura por un segundo, présteme su oído. Y quiero invitarle a hablar el lenguaje del cielo, el lenguaje de victoria. Dios no nos dará más ni menos de lo que nosotros necesitamos. Nos dará lo que nosotros necesitamos. ¿Cuántos lo creen? Él no te va a dar ni más ni menos de lo que tú necesitas. Él te va a dar lo que tú necesitas. El milagro que esperamos nunca será más grande que la necesidad que nosotros tengamos. Y nosotros servimos a un Dios que opera en lo imposible. Hay algo en lo que se pone énfasis aquí, y es en que Jehová pelea por su pueblo. Jehová pelea por lo suyo. Jehová está involucrado en la batalla espiritual que tú y yo estamos peleando en este mundo. Es una batalla para que el plan de Dios se concrete no solo en tu vida personal, sino en los que están bajo tu cuidado. Sea la esposa, en el caso de los matrimonios, el esposo es responsable como cabeza del hogar, como sacerdote de la familia, de que la mano de Dios esté sobre la familia y de que el plan de Dios se concrete en la familia. Y eso implica una gran responsabilidad.
porque significa que el hombre tiene que estar constantemente en comunión con el Señor, caminando en temor y temblor. Dios, en esta ocasión leemos que no hubo un día como este, porque Dios oyó la voz de un hombre, la voz de un hombre que se atrevió a creer a la palabra que Dios le dio, a declararla. No creo que haya sido el capricho de Josué el decirle al sol: tú sol, o sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón. Y dice: y el sol se detuvo y la luna se paró, y no se apresuró el sol a ocultarse por casi todo un día. Quiero que usted entienda aquí la importancia de comprender el lenguaje de los fenómenos que se describe en la Biblia. Sabemos que el sol ni sale ni se oculta. ¿Cuántos lo saben? Si usted no levante la mano, pero el sol ni sale ni se oculta, ni la luna tampoco. Lo que se produce o lo que conocemos, creo que es en física, es que la Tierra gira alrededor de su eje durante 24 horas. Y la Tierra gira en la órbita terrestre alrededor del Sol durante 365 días y no sé, unas cuantas horas, no sé si 5 horas, yo no soy físico, pero es lo poco que me acuerdo de, ¿verdad?, la clase esa de física o de geografía que nos daban. Lo que se entiende aquí es el lenguaje de los fenómenos. Nosotros decimos: el sol sale a la mañana a las 6 o a las 7, pero en realidad no sale. Lo que se produce es que se produce el recorrido de la Tierra sobre su eje, que va dando vuelta, y por eso una parte del planeta es oscura y la otra parte está en luz. Y mientras esa parte de la Tierra no está dando de cara al sol, entonces la luna lo que hace es que proyecta la luz del sol para que no haya total oscuridad. Se dice que si la Tierra dejara de girar, se detuviera en algún momento, se produciría una especie de caos. Todos saldríamos volando, porque hay otras leyes que dejarían de producirse, las leyes de la inercia, las leyes, ciertas leyes que hacen que las cosas permanezcan. Todo lo que no estuviera sujeto a una roca saldría volando disparado en el planeta, si no es roca firme. Y nosotros leemos aquí el lenguaje de los fenómenos. Déjeme describírselo según lo que aparece en la Biblia, lo que se llama el lenguaje de los fenómenos. El Salmo 19 dice que el sol sale cual gigante para recorrer su camino, y no hay nada que se esconda de su calor, queriendo decir que todo está expuesto a la luz del sol para que se produzca lo que se llama el ciclo de vida. Sin el reflejo de la luna, sin el reflejo del sol, todo moriría en el planeta. De manera que lo que nosotros estamos mirando aquí es la declaración de fe dada por Josué, pidiéndole al Señor que prolongara el día. Lo que sí creo que es posible es que el día se prolongue, porque el movimiento de la Tierra se haga un poco más lento de lo normal, y entonces el día se prolongue. Yo no sé si eso es completamente, yo no soy físico, no soy astrofísico, ni nada de eso. Soy un predicador del Evangelio, y mi objetivo es sembrarle la fe a usted y también hacerlo un poquito sabio en el hecho de que Dios puede hacer cosas que escapan de la mente lógica del ser humano para obrar y defender y pelear en favor de los que le aman y de los que caminan de la mano con Él, porque para nuestro Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos creen que para Dios no hay nada imposible? Gloria al Señor. Pero yo no lo congregué aquí para darle una clase de física. Quiero darle una clase de fe. Quiero sembrar fe a su corazón. Y es importante que nosotros entendamos la hora crucial que el pueblo de Israel está enfrentando en ese momento, y que de alguna manera tiene que ver con nuestra vida espiritual. Mire lo que ocurre. El Antiguo Testamento presenta las batallas físicas del pueblo de Dios para conquistar la tierra de Canaán, y son una representación para nosotros
en el Nuevo Testamento o en la época de la gracia, ya que Cristo venció, ya que Cristo ganó la batalla por nosotros en la cruz, venció a Satanás, venció al diablo, venció a los demonios, venció la enfermedad, venció la muerte, triunfó sobre todo lo que usted y yo vamos a enfrentar. Pero es necesario que nosotros aprendamos a hablar el lenguaje de Dios, el lenguaje de victoria, para poder enfrentar los diferentes desafíos que se nos presentan en el mundo real. De manera que cuando leemos estas historias, lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a aplicar ahora en la época de la gracia los principios que hicieron a estos hombres y a estas mujeres de la Biblia victoriosos en el caminar con el Señor. ¿Cuántos quieren ser victoriosos en el caminar con el Señor? Pues ahí está el manual de Dios, está la palabra de Dios para que seamos victoriosos en nuestro caminar con el Señor. Vuelvo y pongo énfasis en esto. Uno de los mayores errores que puede cometer un cristiano es creer que tiene que pelear con armas humanas o armas carnales las batallas que pelea en la vida real. En el Nuevo Testamento hay libros que se consideran como paralelos con los del Antiguo Testamento. Este libro de Josué que leemos, donde vemos a Josué conquistando la tierra y donde Dios le dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, que estaré contigo. Toda la tierra y todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el río de Egipto hasta el Éufrates será vuestro. Levántate y pelea las batallas, y como estuve con Moisés, así mismo estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé, pero solamente te pido que te esfuerces y que seas valiente y que no temas ni desmayes, porque no te dejaré solo en ningún momento. Y Josué se levanta con esa palabra gravitando en su alma y capitanea al pueblo del Señor para conquistar todo el territorio que estaba ocupado por pueblos impíos, por pueblos paganos, por pueblos perversos, por pueblos que le habían dado la voluntad o se habían vendido a los demonios y a prácticas de iniquidad, y pueblos que en algunos casos estaban ocupados por los que se conocen como gigantes. Y donde quiera que Josué pisó el pie y entró, siempre que el pueblo no tuvo pecado, Dios le dio la victoria. No porque era un pueblo poderoso, ni eran un pueblo lleno de guerreros grandes, sino porque Jehová estaba con ellos. ¿Se goza por eso? ¿No se siente un poco identificado? Mire el error que cometen algunos hoy en día al leer estas historias de victoria en el Antiguo Testamento. Tenemos guerrillas, aunque usted no lo crea, tenemos, milicias dentro de Estados Unidos, en la mayoría conformados por algunos grupos llamados cristianos. Se arman hasta los dientes. Oiga lo que tienen: milicia, porque según ellos, si se levanta el gobierno y se convierte en un gobierno de izquierda, entonces ellos tienen que armar una guerra civil, y entre ellos están algunos cristianos. Y entre ese grupo de algunos cristianos fueron los que se metieron al Congreso y armaron una revuelta durante las elecciones, porque ellos entienden que como el pueblo del Señor se defendió en el Antiguo Testamento, así mismo ellos se tienen que defender en esta época. Lejos de la realidad bíblica, la Biblia lo que enseña, el libro paralelo en el Nuevo Testamento al libro de Josué, es el libro de los Efesios. ¿Cuál es el libro? Gloria. Estoy sembrando la palabra y también enseñándole un poco, ¿verdad? El libro de los Efesios. El libro de los Efesios presenta la realidad de la iglesia, una iglesia peleando en los lugares celestiales, peleando las batallas de Dios en los lugares celestiales. ¿Dónde está peleando? En los lugares celestiales. No está peleando en el plano terrenal, y presenta todo el conflicto espiritual. Y luego que presenta todo el conflicto espiritual, el apóstol Pablo cierra el libro diciéndole a la iglesia del Señor, dice: por lo demás, hermanos míos, o sea, ya que les enseñé cuál es el conflicto espiritual, les enseñé cuál es la batalla que ustedes pelean, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otras palabras, hay un conflicto en el mundo espiritual peleándose. Hay una gran consternación, una gran batalla en el mundo espiritual, en el que el diablo está tratando, déjeme aplicar un poco, destruir tu matrimonio, destruir la vida espiritual de tus hijos, destruir el plan de Dios en tu vida, robarte el gozo, que tú camines como un zombie a pesar de que tienes a Cristo en el corazón, que tú también te dejes contagiar de la rudeza que hay en este mundo, de la maldad que hay en este mundo, del egoísmo que hay en este mundo, de que ustedes caminen derrotados, siendo que ya Cristo venció en la cruz del Calvario, que ustedes no tengan deseo ni gozo en la vida, siendo que Cristo se hizo por nosotros maldición, sufrió el oprobio en la cruz para que usted y yo caminemos victoriosos, caminemos de gozo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podáis resistir los ataques del diablo y, habiendo acabado todo, estar firmes, dice el Señor. Ese es el sentido espiritual. De manera que el Josué peleando en el Antiguo Testamento contra los reyes de los amorreos, somos los cristianos peleando en el Nuevo Testamento contra los poderes del diablo, que todos los días tratan de frenar el plan de Dios en nuestras vidas. Hay algo muy bueno. Es que aquí dice que cuando Josué se levanta y hace una alianza con los moradores de Gabaón, un pueblo grande, un pueblo fuerte, un pueblo de guerreros, dice que Adonisedec, rey de Jerusalén en ese momento, un cananeo, dijo: vayamos y subamos contra los gabaonitas que se han unido con Josué y hagámosle guerra. Y dice que juntó 5 reyes, y esos 5 reyes, hombres poderosos, era un ejército innumerable que venía contra los de Gabaón, y los de Gabaón pidieron ayuda a Josué para que peleara en favor de ellos. Y Josué se levanta con todos los hombres de guerra, los hombres valientes, sus guerreros, y se levanta a pelear la batalla. Y Dios le dice: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tus manos. No tengas temor de ellos, así como venciste la ciudad de Jericó, venciste la ciudad de Jai, venciste todas estas ciudades que parecían imposibles que tú las vencerías. Asimismo te daré victoria contra este gran ejército y este número de hombres. Y Josué se levanta y se mueve toda la noche con la palabra que Dios le entregó en el alma. Se mueve confiando que la batalla no es suya, que la batalla es de Jehová. Mire, cuando el creyente entiende contra qué está peleando, no hay nadie que le pueda hacer frente. Cuando usted entiende que las batallas que usted pelea en el plano terrenal no son suyas, sino de Dios, no hay nadie que le pueda hacer frente. No hay nadie que le robe el gozo. Jamás usted va a empezar, en el momento en que está pasando la dificultad, a hablar palabras de derrota, a hablar palabras de muerte, a hablar palabras de desánimo, a sentirse que ya la vida no tiene sentido, porque usted sabe que la batalla es del Señor, que no es suya. Y algunos tienen, verdad, cosas muy grandes. Algunos batallan con cáncer, algunos batallan con la familia que se le está desintegrando, otros batallan en niveles muy bajos con una clase en la universidad que la toman y la toman y la toman. Yo recuerdo que tenía una compañera de la universidad que tomó matemáticas 3 veces y las 3 veces la falló. Y ella decía: el próximo semestre la voy a volver a tomar otra vez hasta que yo la pase. ¿Verdad? Es cosa simple. Algunos, ¿verdad?, buscan el puente más cercano, como no pase esa materia, y se lanzan.
la maestra sigue viva, la universidad sigue allí y todo lo demás sigue funcionando. El único que se embromó fue el que hizo lo que pensaba que era la salida. Y eso es en cosas simples que a veces te roban. No, y cuando yo digo esto, nunca paso por alto el hecho de que hay personas que batallan con el gigante y el enemigo oculto de la depresión. Y a mí me ha tocado tratar mucho con gente con depresión, gente con problemas graves de depresión. Hemos tenido el caso de personas que me han dicho: no puedo más. Yo creo que lo que yo tengo que hacer es ya salir de este mundo de alguna manera. Y esa es la solución del diablo. Otros batallan con enfermedades mentales y sentimos gran compasión, pero no hay nada que sea imposible para nuestro Dios. Dice amén. Aun cuando Dios permite cosas en nuestras vidas que no entendemos, aun cuando las permite, Él saca a bendición cuando nosotros nos prendemos de la mano del Señor. De manera que Josué entiende que la batalla y la victoria está en las manos de Dios. Y dice el texto: y Josué habló con Jehová aquel día. Y dice que se produjo una lluvia de piedras, de granizo. Yo no sé cuánto han vivido la experiencia de ver una lluvia de piedras de granizo. Yo recuerdo andando en un autobús, de repente empezaron a caer rocas muy grandes enfrente del autobús, y yo decía: bueno, se armó una protesta y están apedreando el autobús. Y de repente me di cuenta que no, que era una lluvia con soleado estaba el día. Un poco frío, era un país de Sudamérica, y soleado estaba el día, y cayó una gran piedra de granizo. Y de repente llegué a la estación de trenes, iba a esperar la Analía en ese momento. Ya dije que era en Argentina, pero no quería decir, pero iba a esperarla a ella, y de repente vi el cielo que se puso oscuro. Tuve que refugiarme mientras caían grandes piedras de granizo en un día soleado. Y algo así ocurrió. Dice que fueron más los que mató la piedra de granizo que los que mataron los hijos de Israel. Lo que nosotros vemos aquí es Dios interviniendo, peleando por su pueblo, defendiéndolo. Alguno dirá: una mera coincidencia. Oh, qué coincidencia que las piedras de granizo cayeron del lado del campamento de los 5 reyes y no cayeron del lado de Israel. Cuando Dios pelea por su pueblo, mire, así tenga que paralizar la misma tierra, porque algunos dicen: no es posible que la tierra se paralice. Pero cuando Dios está metido en el conflicto, está metido en la batalla, así tenga que paralizar la tierra, detenerla y hacer que las leyes obedezcan a un orden sobrenatural, Dios lo hará en beneficio suyo y en beneficio mío, si usted y yo creemos a la palabra del Señor. De manera que me voy a unir a la comunidad de incrédulos. Me voy a unir a la comunidad de incrédulos y decir: la tierra no se detuvo, porque el sol ni la luna se pueden detener, porque ellos están en su lugar allí. Pero sí es posible que Dios haya hecho un milagro extraordinario. Y si las piedras de granizo vinieron como resultado de que un milagro del Señor, entonces nosotros entendemos que Dios estaba metido allí en el conflicto. Y dice: el sol se detuvo a la voz de un hombre. ¿A la voz de quién? A la voz de un hombre. A la voz de un hombre. ¿Usted sabe lo poderoso que hay en la Escritura? Que toda la gente que Dios utilizó estaba lleno de debilidades, estaba lleno de flaquezas, estaba lleno de defectos, porque el único que cumplió la norma de perfección, la norma del estándar del Señor, fue Jesucristo. Después ningún hombre
era perfecto en la escritura, eran hombres sujetos a debilidades. La Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones y debilidades semejante a las nuestras, y oró fervientemente, y el Señor cerró los cielos por 3 años y 6 meses. Y después entonces, cuando Elías dijo, habrá lluvia, porque la palabra del Señor puesta en mis labios lo dice que entonces vino lluvia sobre Israel, una gran sequía. Y el pasaje dice, y Elías era un hombre sujeto a debilidades y flaquezas semejante a las tuyas y semejante a las mías. ¿Qué son esas debilidades y flaquezas? Eran gente que tenía temor. No era gente que se pegaba una borrachera de vez en cuando y después, bueno, volvía y se consagraba cuando le parecía. No, eso no. Reprenda al diablo. Dice amén. Porque algunos dicen, no, ellos eran gente débiles igual que yo. Tienen 2 y 3 mujeres y dicen, ay, ellos eran débiles igual que yo. Reprenda al diablo. Eso no es lo que está hablando. Es que eran gente con flaquezas emocionales. Lo encontramos Elías cuando después que abre los cielos, Jezabel le manda a decir, mira, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora no pongo tu persona como uno de los profetas de Baal que tú degollaste en el río. Y dice que Elías salió huyendo, escondido, deprimido. Se parece a usted y a mí, deprimido. Se metió junto al arroyo y después de allí estaba deprimido, dormía. Eso es señal de depresión. O sea que el hombre espiritual que era capaz de hablar el lenguaje de Dios también se deprimía, y después Dios le manda los cuervos que lo alimenten, y dice que con una sola comida caminó 40 días al monte de Dios, se metió en el monte de Dios y allí se quería morir, estaba deprimido y le decía a Dios, ¿por qué tú no me matas? ¿Para qué yo nací? Quítame la vida. Se parecía a Job en medio de su tribulación. Y Dios le dice, ¿qué haces aquí metido? Y él dice, a tus profetas han dado muerte y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y Jehová le dice, mira, ¿quién te dijo eso a ti? Todavía me he reservado 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Sal, porque largo camino te resta todavía por hacer. Deja la depresión, tírala al suelo. Todavía hay batallas que pelear, todavía hay victorias que ganar, todavía hay gran conflicto para que el reino de Dios se siga extendiendo. Y después de eso, Elías recibe 10 años de bendición. Eso estamos declarando sobre nuestros hermanos. Sobre nuestros hermanos. No queremos que mueran, que tenemos que declarar vida sobre ellos. Tenemos que declarar años de favor, años de bendición, años de servicio, porque han servido a muchos en la obra del Señor. Dicen amén. Eso es lo que tiene que haber en nuestros labios. ¿Qué era lo que diferenciaba a estos hombres del resto de los hombres? Que aprendieron a hablar el lenguaje de victoria del cielo. Aprendieron a hablar lo que a Dios le agrada. Y por eso es que hay que estar escuchándolo al Señor, porque hay que aprender a hablar el lenguaje que Dios habla, el lenguaje de victoria que Dios habla. La Biblia dice que el Señor mandó a los discípulos a predicar de 2 en 2 en diferentes aldeas y ciudades, y les dijo, yo les doy potestad para que ustedes sanen los enfermos, limpien los leprosos, para que ustedes oren sobre los que están atados por poderes de las tinieblas, y los demonios salgan. Y ellos volvieron con gozo. Y el Señor le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí yo les doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y ellos creyeron a esa palabra, y en base a esa palabra ni siquiera estaban llenos del Espíritu Santo, como Dios nos ha dado el privilegio a nosotros de estar llenos del Espíritu Santo. Y en base a esa palabra ellos aprendieron a hablar el lenguaje del cielo. Dios lo dijo, será hecho. Dios lo dijo, será concretado. Dios lo dijo, lo voy a creer. Dios lo dijo, lo voy a confesar. Dios lo dijo, voy a apoyarme en su palabra y voy a confesarlo sobre el problema en el matrimonio, sobre los hijos rebeldes, sobre la enfermedad, sobre la crisis financiera, sobre lo que sea que esté pasando. Voy a creer a la palabra del Señor y voy a declararlo. Si estoy siendo
siendo bombardeado en mis emociones, voy a empezar a cambiar el lenguaje de derrota, la música de derrota, de tristeza, y voy a empezar a adorar al Señor, a creer que Él se va a despertar por mí, que su presencia será más poderosa que la depresión que estoy pasando, que la dificultad que estoy viviendo. Voy a creer a lo que Dios ha dicho y me voy a apoyar en su palabra para ver la intervención sobrenatural del Señor sobre mi vida. Gloria a Dios. El Señor lo dijo y Él lo hará. Y la Biblia dice: y Josué habló con Jehová. Mire esto. Tenemos un sinnúmero de gente que no están alineados con el Señor. Viven la vida cristiana como quieren. Y de repente se sientan en una iglesia donde le dicen: lo único que usted tiene que hacer es declarar. Y atan y desatan y citan pasajes de la Biblia. Y creen que los problemas se van cuando usted tiene el problema en empezar a que yo desato, que yo ato, que yo declaro, que yo rompo, que yo quiebro, que tu palabra dice. Pero su vida no está alineada con lo que dice la palabra del Señor. Para poder hablar el lenguaje de Dios, su vida tiene que estar alineada a lo que dice la palabra del Señor. Si usted sabe que anda en pecado, apártese del pecado. Dice amén. Si usted sabe que usted anda mal, no espere que le llegue el problema para después entonces empezar a declarar lo que usted no tiene derecho a declarar. Los discípulos del Señor, el Señor Jesús, los encontró echando fuera un demonio. Y dice que no pudieron echar fuera el demonio. Y el Señor bajó del monte, de estar en la presencia. ¿De dónde bajó del monte? De estar en la presencia de Dios. Y entonces le dijo: ¿qué le pasa a ese muchacho? Y el padre le dijo: lo traje a tus discípulos y no han podido echar el demonio fuera. Y el Señor llamó al muchacho, reprendió al espíritu, e inmediatamente, dice así dice el pasaje en Mateo 17, e inmediatamente el muchacho quedó sano. Y los discípulos dijeron: ¿qué nos pasó a nosotros? Señor, ¿por qué no pudimos echar fuera el demonio? Y el Señor le dijo: por vuestra poca fe. Porque os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, no solamente el demonio se irá, sino si un monte tiene que trasladarse de un punto al otro, el monte se trasladará, porque ustedes le han creído al Señor. Pero para eso la Escritura, los discípulos le dijeron: ¿y cómo se puede hacer esto? Y el Señor le dice: y este género, o hay géneros que no salen sino con oración y con ayuno. O sea, hay que estar alineado a lo que Dios dice. Oiga lo que dice el texto: y Josué habló con Jehová. Y no se dice lo que Jehová le dijo. Lo que sí se dice es que Josué agarra y se presenta delante de Israel, y en presencia de todo Israel le dicen: escuchen, pueblo del Señor, tú sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón, y la tierra y las leyes que hacían que la tierra girara alrededor de su eje hicieron que el día se prolongara. Lo que yo entiendo es que la tierra empezó a girar más despacito o más rápido, no sé cómo es el asunto, pero yo sé que o más rápido o más despacito. Y porque había un hombre alineado a la palabra del Señor, que estaba en comunión con el Señor, entonces se produjo el milagro. Esa palabra es para ti hoy en esta tarde, para que tú le creas a Dios en medio de tu imposible. Déjeme llevarlo a un poquito más práctico. Miren cómo es la cosa. Peleamos contra fuerzas espirituales. Cuando usted va al hospital, mire, yo entiendo que hay una pandemia.
Entiendo que la gente está ocupada, que la gente está, que hay gente que va a los lugares y no quieren cumplir reglas, que hay gente que en vez de ayudar estorba. Pero hay algo que se ha perdido: el respeto a los ministros del evangelio. Se ha perdido el respeto. Y usted le dice a la gente: voy a orar por este enfermo, hágalo rápido y váyase. Como que ellos son Dios. Los médicos dan la medicina, pero Dios es el que hace la sanidad. A usted le pueden inyectar, mire, le pueden inyectar oro por las venas, si lo hacen científicamente, pero si Dios dice no va a vivir, no va a vivir. Entonces la oración tiene que tener un valor extraordinario. Eso es lo que un cirujano, creo que de nombre José Levy, experimentó. Un cirujano de cerebro. Dice: yo nunca oraba por mis pacientes hasta que me tocó estar en la silla del dentista, y el dentista era cristiano y me dijo: ¿puedo orar por usted? Porque lo vio que tenía miedo. A un cirujano de cerebro. Y él dijo: sí, ore. Y dice: me quedé dormido, inmediatamente oró por mí. Cuando terminé, ya todo había terminado, la cirugía salió bien, y a partir de ahí empecé a orar por mis pacientes. Yo noto, y se lo digo a los muchachos aquí que son enfermeras o que están haciendo de enfermera: tiene que haber un respeto por la oración, tiene que haber un respeto por la presencia de Dios, y sobre todo tiene que haber un respeto hacia el ser humano. ¿Me entiende? El que usted esté ocupado, el que usted tenga un día difícil, no lo hace perder la amabilidad. No importa lo que usted esté haciendo, esa es la batalla que el cristiano pelea. Que Dios no se despierte en favor de la gente que es rudo con los demás, que maltrata a los demás sin ningún motivo. Nos reíamos porque un día entramos a una sala de un lugar y el enfermero súper amable, un enfermero súper amoroso, cruzó la persona que estaba de supervisora. Y cuando cruzó y no tenía tacos, pero parecía que andaba en tacos. Y me dice él, me hizo seña. Entonces yo, que soy especialista en molestar, le digo: excuse me, miss. Y la persona ni me miró. Yes. Le hice una pregunta, pero oiga, me estaba inflada. Y después entonces se le bajó la inflación. No sé si se dice así, pero yo sé que se le bajó lo que tenía. Porque cuando usted camina con el Señor, usted empieza a atar, a reprender, a invocar el poder de la presencia del Espíritu Santo, y se mete al alma, y el más duro es quebrado, el más duro es puesto a la planta de la presencia del Señor. Y si el corazón no está endurecido, va a entender que todavía está en la carne, que usted es estiércol, que usted mañana se va a morir, que hoy usted está prestándole ayuda a esa persona, pero usted puede ser el día de mañana el que necesite la ayuda y necesite la intervención sobrenatural del Señor. Ese es el conflicto que el creyente pelea. Por eso Pablo dice: nuestra lucha no es contra la gente difícil, es contra el diablo. Yo se lo grafico de esta manera: usted puede ser la persona más amorosa del mundo, pero hay un día en que su alma siente como un volcán hirviendo por dentro, en el que usted tiene intranquilidad, en el que usted no está bien. Ese ha sido el día, ese se llama en la escritura el día malo, el día en el que el diablo le está haciendo la guerra, el día en el que usted dice: todo está bien, la cuenta está pagada, el carro anda bien, los hijos están sanos, mi matrimonio está bien. ¿Qué es lo que me pasa en el alma? Que el diablo no quiere que usted tenga paz. El diablo quiere que usted sea contagiado por lo que está afuera. Hay gente que se sale de la realidad
y cree que es flotar en el aire en las cosas del Señor. No, es en el mundo práctico. Es lo que usted vive en el mundo práctico. Y detrás de eso usted tiene que andar constantemente en comunión. ¿Por qué Dios atiende a la voz de Josué? Porque Josué era un hombre que cumplía los pactos y las promesas que hacía delante del Señor. Toca al que está a su lado y dígale: eso es para ti. Ya voy a cerrar. Los gabaonitas habían hecho un pacto con Josué y con el pueblo. Y cuando tuvieron la dificultad, mandaron a buscar a Josué, y Josué dijo: dimos nuestra palabra. Hay gente que le dice a Dios: Señor, si tú me sacas de este problema en el que yo estoy metido, que yo mismo me metí, que tú no me metiste, Señor, te voy a servir, voy a hacer todo lo que tú me pidas, voy a caminar de la mano contigo, voy a vivir. Mira, Señor, mis diezmos, mis ofrendas no van a faltar nunca. Voy a apoyar la obra, voy a apoyar las misiones. Yo he conocido muchos así. Había una persona que me decía: pastor, ore por ese juicio que estoy peleando, que después que gane ese juicio me van a dar cientos de miles. Pastor, voy a sembrar una gran ofrenda para que la iglesia, empiece a ahorrar para un edificio propio. Y desde que se ganó el juicio se mudó del pueblo. Y yo decía, algunos venían y me decían: y la hermana, yo le digo, ya yo sabía, el que no da de un peso no da de 1000. ¿Usted me entiende? Y eso es por ponerle un ejemplo. Hay gente que le ofrece villas y casillas al Señor, pero después usted lo ve, que yo confieso, que yo ato, que yo derribo, que si 2 de vosotros, eso es para gente que está alineado con el Señor. Dice amén. El Señor Jesús enseñó a los discípulos a hablar el lenguaje de Dios. Por eso yo quiero que usted aprenda a hablar el lenguaje de los cielos. Ese lenguaje no es algo que usted lo lee y lo recita. Eso es porque usted lo tiene metido en el alma, lo declara. Dice amén. Yo recuerdo cuando hacíamos los cultos allá afuera. Hacíamos los cultos afuera y un día no había llovido, en plena época de lluvia. Un día empezó a llover. Y yo sé que algunos se llenaron de pánico y me dijeron: recojamos todo. Yo dije: déjenlo ahí, dejen que la lluviecita caiga. Yo sé que un par de hermanos me vieron conmigo levantando las manos y diciendo: tú nos sacaste aquí, esto es tuyo, yo no voy para adentro porque estamos en pandemia, aquí te vamos a adorar. Y la lluvia se empezó a ir porque usted sabe que no es usted, que no es acerca suyo, que es Dios que está metido en el conflicto. Usted sabe que no es acerca suyo. Y hubo muchos días en que llovía alrededor de la ciudad y aquí no llovía. Y los que se hacen los desentendidos y salen, porque mucha gente sale: me voy de esa iglesia porque allí no ocurren milagros. ¿Qué más milagros que tú quieres que ocurra? ¿Qué más milagros que quieren? Es porque no están alineados con el lenguaje de Dios. No hablan el lenguaje de Dios. Usted tiene que aprender a hablar el lenguaje de Dios. El Señor Jesús se levanta una mañana después de entrar y declarar que Él es el Rey en Jerusalén. Y dice: cruza por el lado de una higuera y se acerca a ella. Él sabía que no era tiempo de higos. Y sabe una cosa, vino y no encontró higo en ella. Dice: nunca jamás nazca de ti fruto, porque no tenía higos para darle. Y al otro día los discípulos pasan y dicen: ¿cómo que se secó la higuera? Porque tú lo dijiste. Y claro, si es que Él era la palabra viviente y por Él son ordenadas todas las cosas. Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la firmó la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos.
Y los discípulos le dijeron: ¿cómo es que se secó? Y él le dijo: no se sorprendan de esto. Si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, no solo harán esto de la higuera, sino que le dirán a un monte que se desarraigue y se ponga del otro lado, y le será hecho. Algunos dirán: déjeme ver cuál es el que está de moda. ¿Cómo se llama ese de mujercita? Timothy, dígame de nuevo. Timothy. Say it. Timothy. Entonces dirá: bueno, aquí está la solución. Si está soltero, voy a orar por Timothy. No funciona así la cosa. Hay gente caprichosa que creen que es para lo que a ellos se les antoja. Hay que alinear la vida con el plan perfecto del Señor. Te hago una pregunta importante aquí: ¿qué batallas estás tú peleando? ¿Tus propias batallas o las batallas que son de parte del Señor para el propósito en tu vida? Porque hay una razón por la que el Señor da esta palabra a los discípulos. Lo de desarraigar una montaña no es que usted va a agarrar y va a desarraigar una montaña. Lo que el Señor le quiere decir: no importa que tu problema o tu dificultad parezca una montaña, si no viene de parte del Señor para tu vida, ordénale con autoridad. Cree en el Señor. Creer o fe es tener la convicción que si un monte se tiene que desarraigar para que el plan de Dios se cumpla en tu vida, tú lo tienes que declarar y empezar a confesar. No se producirá hoy, pero mañana vuelves y lo declaras. No lo ves ahí, tú dices: ese monte ya no está ahí, porque es que Dios dijo que no puede estar ahí, no es parte del plan de Dios para mi vida. Voy a creer a la palabra del Señor y lo voy a declarar. Hay que aprender a hablar el lenguaje del Señor. Y hay un ejemplo, y con este ejemplo voy a cerrar. Es el ejemplo de que se puede utilizar la autoridad de la palabra. Santiago y Juan fueron un ejemplo de eso cuando no estaban llenos del Espíritu Santo. Utilizaron mal la palabra. Y hay gente que utiliza mal la palabra y maldice a otros. Yo declaro que se le tuerce la lengua. Yo declaro que el pelo se le seca. Eso no funciona así. Eso es brujería. Eso no funciona así. Y usted no puede utilizar las cosas del Señor como hacen los brujos. Abren una Biblia en el Salmo 91 y le dicen a la gente: todo lo que yo hago, lo hago de parte de Dios. Y mira, aquí tengo la Biblia y yo cito el Salmo que sé yo cuánto a tu problema. Eso no funciona así. Y Santiago y Juan, ¿sabe lo que le dijeron al Señor? Querían, dice: Señor, ¿qué te parece si mandamos que descienda fuego del cielo y consume a los samaritanos que no te dejaron pasar porque te vieron que eras judío y que tú ibas a Jerusalén? Y el Señor le dice: ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no he venido a destruir las almas de los hombres, sino a salvarlas. O sea que se puede utilizar mal ese poder de ese lenguaje del cielo. Entiéndame que si Josué en sus días, que todavía la victoria de Cristo no había sido ganada, que si Josué en sus días, que todavía el pueblo de Israel estaba lleno de cosas malas, pudieron dar una palabra de autoridad para que la tierra empezara o rotara más lento o más rápido, no sé cómo es el asunto, y el sol se detuvo y la luna se paró. ¿Habrá algo que sea imposible para Dios en tu vida? ¿Habrá algo que sea imposible para aquellos que se alinean al propósito y al plan de Dios para su vida? El Señor dijo: he aquí os doy potestad para hollar serpientes, escorpiones y contra toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y si usted lo cree, dele la mejor alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Póngase de pie, por favor, por un momento. Gloria a Dios. Yo quiero que usted hable el lenguaje de Dios.
Te digo porque hay cosas que Dios no las ha hecho en tu vida, o no las ha hecho en mi vida, porque nos van a sacar de la escuela por donde Dios nos quiere meter, hasta que salgamos victoriosos. Hay cosas que Dios no ha hecho en tu vida, porque si las hace no lo vamos a entender, no vamos a ser agradecidos, no hemos pasado por la maduración necesaria, no porque Dios sea incapaz de hacerlas, sino porque no es el momento y el tiempo de Él. Pero cuando se trata de las batallas que peleamos, es el momento de hablar el lenguaje del cielo. El lenguaje del hombre es devolver. Cuando te ofenden con ofensa, preste oído a esto, porque esa es la batalla que peleamos. Imagínense si todos nos comprábamos AK-49 o compramos un M, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Un M16 para defendernos. La Biblia no habla de eso en ninguna parte. La Biblia dice que el conflicto nuestro es contra poderes del diablo. No hay nada más poderoso que una iglesia concertada, unida. Oiga lo que ocurrió. Dios hizo el milagro en Josué. El sol se detuvo, la luna se paró. Lo estoy diciendo en el lenguaje de los fenómenos. Ya le expliqué que eso no fue lo que pasó. Pero el sol se detuvo y la luna se paró hasta que el pueblo se hubo vengado de sus enemigos. Porque en ese momento la batalla era una batalla terrenal. De manera que la batalla que nosotros peleamos como iglesia no es levantarnos contra el gobierno, es creer que así como el diablo tiene agentes, tiene poderes demoníacos, nosotros tenemos la autoridad de la palabra en nuestros labios. Y la Biblia dice: si dos de ustedes se ponen de acuerdo por cualquier cosa creyendo en mi nombre, lo van a recibir. La Biblia dice: si mi pueblo se une y clama entre la entrada y el altar, no habrá nada que sea imposible. Me despertaré en favor de mi pueblo. Iglesia, no vamos a vencer la batalla en este mundo si no hay oración unida, si no hay un acuerdo común entre la iglesia del Señor, entre cada uno de nosotros. Que mire, hay momentos, sobre todo los que tenemos la responsabilidad de traer la palabra, de sembrar la palabra de fe en el corazón, que estamos diciendo cómo será el culto mañana. Y hay momentos el sábado en la noche donde no dormimos, porque el diablo empieza a atacar y a mostrar, turbando a algunos para que no lleguen, para que los matrimonios se peleen la mañana el domingo, o para que llegue una visita y la visita no se vaya y usted tenga que pasar 15 días hasta ir a la iglesia. Y en esos 15 días el diablo lo derriba en la fe, lo desalienta, lo desanima. No fue en 15 días, después los siguientes 15 días no va a la iglesia, y cuando vuelve, óigame, eso es un camión para moverlo. Y si le llega un problema, es un camión para hacerle entender que hay victoria en Jesús, que Dios es un Dios de misericordia, que ya Cristo venció en la cruz del Calvario. Aleluya, gloria al Señor. Dice amén. Amén. Estoy sembrándole la palabra. Yo quiero que usted sea victorioso. Y si solamente yo digo, hay victoria en Jesús, y usted no lo es, dice amén. ¿Me ama? Sonríase, que el Señor le ama. Gloria a Dios. Cierre sus ojos en la presencia del Señor. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tú nos amas con amor eterno y por tanto nos has prolongado tu misericordia. Gracias porque lo que el ejército más poderoso del mundo no puede hacer, la oración de tu iglesia lo puede hacer, porque tú sabes volver el corazón del alcalde, del gobernador, del presidente. Tú te sabes meter al corazón del congresista. Tú sabes tomar las manos del cirujano, las manos del médico.
Tú sabes obrar donde en el corazón endurecido que quiere dejar la familia, que quiere abandonar el matrimonio. Tú sabes obrar donde el consejo no puede, donde la mano del hombre no puede, donde los métodos no pueden, donde los programas de rehabilitación para drogas no pueden. La mano sobrenatural de Dios sí puede. Padre, gracias. Gracias porque tú eres un Padre bueno. Gracias porque tú has quitado la venda de nuestros ojos para entender que esto no es una batalla terrenal, que esto es espiritual. Gloria al Señor. Levante su mano un momento, sus ojos cerrados, y dígale al Señor: Señor, dame sabiduría para pelear la batalla un día a la vez. Enséñame a tomar el yelmo de la salvación, a ponerme la coraza de justicia, a ponerme el cinto de la verdad, a tomar el escudo de la fe, la espada del Espíritu, la palabra tuya, la palabra de Dios, a ponerme el calzado del apresto del Evangelio, a vestirme de las armas de justicia, de amor, de gozo, de verdad y de victoria, para salir con vida de este conflicto espiritual, para poder estar firme contra las acechanzas del diablo. Ayúdame a renunciar a todo pecado en mi vida. Dame el dominio propio para rendirme a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a hacer 2 oraciones antes de cerrar. Si alguien necesita la oración, vamos a orar. El altar va a estar abierto. No vamos a cerrar el altar. Póngase máscara. Y nosotros hicimos pruebas de COVID. No tenemos COVID porque la razón es porque hay personas vacunadas con COVID. Y entonces de repente hemos estado en contacto con algunos. Por eso prediqué con máscara el miércoles. Pero no tenemos COVID, gracias al Señor. Ya pasaron varios días desde que estuvimos en contacto. Y no vamos a cerrar el altar, porque eso es lo que el diablo quiere, que se cierre el altar. El diablo no quiere que usted congregue bajo la excusa de que tiene miedo. Pero yo me lo encuentro en el mall, en el Walmart, en todos lados. Y si usted no tiene miedo de ir al mall, al Walmart, no tenga miedo de venir a la iglesia. Dice amén. Aquí Dios lo va a cuidar. Dice amén. No tenga miedo. Aleluya, porque Dios está con los suyos. Así que yo quiero orar. Si alguien tiene necesidad, y vamos a orar. Si alguien recibió esta palabra y nos está siguiendo, quiere confesar a Jesús como su Señor, ustedes me ayudan. Haga esta oración conmigo. Diga: Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que Jesús murió en mi lugar en la cruz, fue sepultado y resucitó de entre los muertos para darme vida eterna y una vida abundante en esta tierra. Hoy lo recibo como mi único y suficiente Salvador. Declaro con mis labios, creo con mi corazón que Jesucristo es el Señor de mi vida. Te pido que pongas mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración de intercesión. Vamos a pedir por nuestros hermanos. Vamos a pedir por Cristi. Vamos a pedir por Raúl. Únase y ore como si fuera su propia madre, como si fuera su hermana, como si fuera usted mismo. Padre,
Nos unimos juntos. Ore independiente, no tienen que repetir. Ore. Señor, clamamos juntos, clamamos en esta unidad y te pedimos de manera especial. Nos unimos al clamor de sus hijos, al clamor de sus nietos, al clamor de todos nosotros que pedimos un milagro de salud, un milagro de intervención. Rodéala de gracia delante de los que están atendiéndole en este momento. Oramos que no se tome ni una decisión que sea humana, que sea carnal, que sea fuera de tu voluntad. Oramos para que tú les cerques con salud. Oramos para que ángeles sean activados bajo su cuidado, Padre amado. Glorifícate de manera poderosa en la vida de Raúl, de Cristi. Oramos para que tú hagas un milagro de salud en ellos. Y nos rendimos a tu perfecta y absoluta voluntad, pidiéndote misericordia, pidiendo gracias sobre Wandy, salud sobre Wandy, salud sobre mis hermanos que también piden y necesitan la oración. Mi hermano Andy, mi hermana Yáscara, oramos por Enzo, oramos por ellos. Soltamos, Señor, la palabra de bendición, de gracia, de libertad en Cristo Jesús. Y declaramos salud en medio de tu pueblo, Padre amado, para gloria del nombre de tu Hijo. Te damos gracias y te honramos, Señor. Amén, amén, amén. Mientras entonamos la